Muy bien, hermanos. Nuevamente con todos, muy buenos días. Shabbat Shalom. Estamos aquí en la última porción del libro de Deuteronomio antes de finalizar el ciclo de estudio. De acuerdo al calendario, a la distribución de las porciones, hoy correspondería ya iniciar con el libro de Génesis. Sin embargo, para no dejar suelto el tema, para dar una debida finalización de lo que estábamos revisando, vamos a concluir hoy. Esta porción se llama Besot Abraha, significa esta es la bendición. Va desde el capítulo 33, versículo 1, hasta el final del libro. Como dije antes, es la última porción de toda la ley. Con esta se concluye el ciclo de estudio. Hoy es 17 de octubre del 2020 y en el calendario hebreo es 29 de Tishrei, ya del año 5781 de acuerdo al calendario judío. El versículo para este Shabbat que me ha llamado la atención es el que cita en Juan. Dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y allí estamos incluidos, hermanos, en esa promesa. Una vez injertados, nunca más desechados, pero no para vivir como antes, sino para seguirnos transformando hasta la resurrección en el día postrero. Algo importante que mencionar es que esta porción siempre se lee con la festividad del día octavo, de modo que apunta hacia la eternidad. Aquel día después de Sukkot apunta ya al momento en el que Dios se va a reunir con aquellos que fueron escogidos de los llamados para finiquitar las cosas, para habitar en la eternidad de una vez y para siempre, para que nuestra vida sea retenida y lo corruptible se haya vestido de incorrupción. Entonces, aprovechando la ocasión, vamos a hacer una súper brevísima revisión de todo lo que hemos visto en el transcurso de este ciclo. Y empezamos. No olviden que las preguntas igual están siempre disponibles para el que desee en cualquier momento. Empezamos revisando el libro de Génesis, en su nombre madre como Breshit, y de todo el grandísimo conocimiento que hay en ese libro, he decidido hacer énfasis en el capítulo 2, versículo 21-22, en el cual nos narra la creación de la mujer a través de la costilla o del costado del varón. Y esto ya se transforma en una profecía de tintes mesiánicos, porque como tienen en pantalla, para la edificación de la mujer fue necesario que el varón sufra o sea perforado por un costado. ¿Y en dónde vemos este testimonio? En Juan 19, 33, 34, nos narra que el Mesías ya en sus momentos finales, en las últimas agonías, voy a silenciar un momento. Eso es. Ok, entonces como les decía, el Mesías en sus momentos ya finales, postreros, viene el soldado romano y le atraviesa con una lanza el costado. De allí fluye sangre y agua. Y es en ese momento en que la iglesia nace, en que se da el inicio del nacimiento. Pues a partir de ahí, la iglesia, siendo su mujer, es edificada a través del costado del hombre. Y leemos rápidamente Efesios capítulo 5, versículo 30-32. Les leo para que podamos comprender la idea. Dice el apóstol Pablo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el apóstol Pablo remata diciendo, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, nosotros siendo iglesia fuimos edificados a través de ese derramamiento de agua y sangre con el cual fuimos limpiados y a través del cual posteriormente recibimos la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo. Avanzamos al libro de Éxodo, donde vimos
de igual manera de las abundantes cosas que se encontraron allí, la promesa y el deseo de Dios de volver a habitar con nosotros. En el capítulo 25, versículo 8, da la orden a Moisés, que a su vez dé la orden al pueblo, a los que fueron selectos para esa obra. Dice, y ustedes construirán un santuario y habitaré en medio de ustedes. Entonces empieza a poner los medios para recuperar aquello que se perdió en el Edén, aquella eh, eh, coexistencia que había entre el hombre y entre Dios, cara a cara, sin límites. Entonces empieza a retomarse esa idea. Y en 2 Corintios 6:16 nos dice lo siguiente: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces es en base a esa promesa que, bueno, pues evoluciona el tabernáculo al templo de piedra que estaba en Jerusalén. Después, posteriormente, nos convierte a nosotros en templo del Espíritu y habita con nosotros. Sin embargo, no de la manera completa, y es lo que esperamos y hemos venido hablando ya varias veces. Avanzamos al libro de Levítico, llamado Vayikra también, y el mensaje principal de todas las ordenanzas que se mencionan en este libro, todos los procedimientos que son súper específicos, punto y coma, cómo distinguir tal o cual cosa, cómo diferenciar, cómo actuar ante tal o cual circunstancia, se resume en el capítulo 19, versículo 2. Serán distinguidos porque yo soy distinguido. Y pues bueno, si van allá, encontrarán como lo tenemos todos. Serán santos porque yo soy santo. Hablábamos que el hecho de ser santos no es simplemente que Dios nos aparte, porque la acción de apartar habla de tomar una cosa y ponerla en un lugar diferente, y para de contar. Y eso no es lo que hizo Dios. No nos sacó de Egipto y nos puso a que vivamos a nuestra suerte. Nos distinguió a través de sus mandamientos. Entonces, enfocar un poquito más allá la dimensión de lo que significaba ser santo. Y esto más allá de ser un mandamiento, de igual manera, se constituyó en una promesa. El Señor se puso por delante, dijo: porque yo soy distinguido, porque esa es mi esencia, ustedes como mis hijos, como mis herederos, van a tener la misma consigna. Es lo que nos dice en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién es la santidad? ¿Quién reúne eso en uno solo? Dios. Entonces podemos leer tranquilamente: sigan la paz con todos y a Dios, sin el cual nadie verá a Dios. Es decir, Dios es el único medio por el cual podemos acceder a Él. Y es lo que pasó con su muerte. Él mismo tuvo que venir a morir para que nosotros podamos eh, ser ser acercados a Él. Avanzamos al libro de Números y aprendimos algo súper importante: el nombre Bemidbar, el desierto. Y veíamos cuál fue el error de Moisés, el pequeño error, el pequeño desvarío que tuvo, un momentito de desconcentración, en el que terminó haciendo todo lo contrario a lo que Dios le había pedido. ¿Y cuál era el propósito de que hable a la roca en el desierto? Ustedes se acordarán, era que la roca abandone su esencia simplemente con el hablar, que la roca se despoje de sus propiedades rígidas que la hacían fuerte, dura, y se transforme en agua, con el fin de quitar la sed de Israel, como bien dije, pero no momentáneamente, sino tenía una proyección de eliminar definitivamente la sed. Y es lo que nos dice Juan 4:14. Hablando nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Okay, entonces vemos cómo se iba constituyendo ya un proyecto de edificar a la iglesia, de volver a habitar con la iglesia, de que esta iglesia sea distinguida y finalmente de que los trajines del mundo sean eliminados de una vez y para siempre. Con eso, como siempre, hacemos un brevísimo también paso por lo que hemos aprendido en este libro.
Deuteronomio, empezando por la primera porción. En el capítulo 1, versículos 6 al 8, veíamos cómo Moisés hacía una radiografía, cómo se introducía mucho más a fondo de lo que había pasado en esos 40 años, revelaba detalles y entre ellos nos hablaba cuál fue la orden implícita de las 10 palabras, aquellas que se dieron en el monte Sinaí, y es la que tienen en pantalla. En el versículo 6 al 8, que ustedes los pueden revisar en casa posteriormente, dice el Señor, nuestro Dios dijo, vayan, entren y poseen la tierra de Israel. Y hablábamos de ese entonces y revisando Éxodo 20 que en ningún lado dice eso. Entonces, ¿qué nos indica? Que el ticket, el pasaporte, el requisito que se va de manera figurada, por supuesto, a solicitar a la entrada de la Jerusalén celestial, va a ser el cumplimiento de las 10 palabras. Y lo decíamos, en otras palabras, busquen el reino de Dios y su justicia, que del resto se encarga Dios. Entonces, nosotros enfocados en cumplir las 10 palabras, avanzábamos a la segunda porción llamada Ba'et Hanan. Y aquí es en el episodio donde Moisés ora a Dios para que le permita pasar a la tierra prometida. Y sin embargo, Dios le responde, cansado estoy de escuchar este asunto, ya no quiero oírlo más. Entonces, mencionábamos que Moisés fue hecho partícipe de la gracia. Sin embargo, nos preguntábamos también qué gracia había en que a Moisés, en términos de esfuerzo y dedicación, le niegue la entrada a la tierra prometida, siendo él el que, vamos a decirlo así, por méritos, debía entrar primero. Entonces se nos revelaba, gracias a Dios, que el Señor le permite ver no la tierra prometida, el espacio físico, como dice nuestro Señor Jesús, mi reino no es de este mundo, sino que abre sus ojos espirituales de modo que vea a Dios como el templo, como el santuario, como la tierra y como todo en él mismo. Como está escrito en él somos, nos movemos y estamos. Entonces Moisés fue hecho partícipe de la gracia por el hecho de que tuvo una visión del futuro, de cómo iba a funcionar. Él le pide ver el templo y Dios le responde, mírame a mí que yo soy el templo. Y eso es lo que dice en Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fidelidad murieron todos estos, habla de los héroes de la fe, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces Moisés se dio por servido el momento que vio eso. Avanzamos. La siguiente porción nos hablaba de tener muchísimo cuidado de que una vez que cuando entremos a la tierra prometida, nos mantengamos al margen de pensar que ha sido por nuestros méritos, porque fuimos capaces, porque teníamos alguna ventaja sobre el resto, y nos menciona en el capítulo 8 del versículo 12 al 18 que tengamos muchísimo cuidado de la altivez de nuestro corazón, de pensar que algo de lo que obtenemos ha sido meritorio, como dice ya en el llamado Nuevo Testamento, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si lo has recibido, ¿por qué te glorías como que si lo hubieras ganado? Entonces nos hablaba de esa advertencia, de siempre tener los pies sobre la tierra, porque en Proverbios 16, versículo 18, lanza esta advertencia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, ni se te vaya a ocurrir pensar que ahora que estamos en proceso de entrar a la tierra, porque aún no hemos entrado, ha sido porque hemos sido buenas personas. Cuidado. Avanzábamos a la siguiente. Y en la parasha Re nos mencionaba que el momento en que entremos al reposo no hará cada uno como bien le parece. Es decir, estas divagaciones que tenemos hoy en el corazón de cómo amonesta el apóstol Santiago, que los hombres que dudan son como las olas del mar, vienen y van. Allá cuando entremos al reposo, al descanso, sí va a acabar eso total y para siempre. O sea, ya no iba a haber sombra de variación, sino que íbamos a tener completamente el carácter de Dios. Nadie va a ser
como le parece, como en la época de los jueces. No, nada. Todos bien portaditos, cortados con la misma tijera, recitando y viviendo los mandamientos al pie de la letra. No va a haber opción de desobediencia. ¿Y cuál es el reposo? En Hebreos 4:1, recordemos que decía: no sea que alguno de ustedes, permaneciendo en la promesa de entrar en el reposo, parezca no haberlo alcanzado. Es decir, esté viviendo una doble vida. Cuidado. Amonestaciones que nos hace el libro de Deuteronomio. Avanzábamos a la siguiente porción y en Deuteronomio 18, versículo 15, nos mencionaba que iba a llegar un punto donde ya no se iba a necesitar de sacerdotes del orden levítico que amonesten al pueblo, sino que se iba a levantar un profeta especial, un profeta al que debíamos oír, un profeta al que debíamos seguir. Entonces preguntábamos, ¿cómo identificar a este profeta? Si después de Moisés, igual manera vinieron notables personajes, Isaías, Jeremías, Oseas, entonces tantísimos de ellos, ¿cómo íbamos a identificar al que se parecía? Y en Isaías capítulo 52 nos daba la respuesta. Y Dios se revelaba de la siguiente manera, diciendo: yo soy su consolador. Entonces nadie iba a poder hacer por el pueblo lo que hizo Dios, volver el corazón de la cautividad. Y tenemos el ejemplo con Jeremías. 40 años de predicación y nadie le hizo caso. Judá terminó yéndose cautivo. Muy bien, avanzábamos a la parashá Kitete, cuando salgas a la guerra. Y entre las varias recomendaciones que nos hacía allí, varias legislaciones, recordarán que había muchas situaciones. La principal quizá para estos tiempos es que ni ramera ni sodomita podía habitar en el campamento de Israel. Es decir, la persona que hubiese sido entregada a sus pasiones, como lo dice la carta a los romanos, lesbianismo, homosexualismo, etcétera, etcétera, podía hacerlo, pero no podía mencionar como que si Dios estuviera apoyando esa cuestión por tratarse del amor. Entonces son mutuamente excluyentes ambas cuestiones. Y de igual manera nosotros no podemos acomodarnos al sistema que se está queriendo imponer de la nueva normalidad, en donde ya por poco y hasta en la sopa aparece propaganda en favor de estos movimientos. No puede ser. Y en Isaías 5:20 nos narra que hay de los que a lo malo dicen bueno y viceversa, los que a lo salado llaman dulce. Bueno, pues todas las cuestiones que menciona ahí. Avanzábamos, la siguiente porción nos hablaba de que Dios iba a escoger un lugar para poner a habitar allí su nombre. En ese lugar iba a confluir o iba a conectarse toda la presencia de Dios por un lado. En ese lugar iba a estar presente su presencia, valga la redundancia, y de igual manera iban a ser traídos todos los sacrificios de la humanidad. Entonces iban a confluir ambas cuestiones. Y nos revelábamos, o bueno, pudimos entender que el tercer templo que tanto esperan los hermanos judíos fue nuestro Señor Yeshua, quien cargó con los pecados de la humanidad, con todos nuestros errores, y en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad, el lugar en el que puso a habitar allí su nombre. Y veíamos desde la gramática también cómo eso se cumplía y fue maravilloso. En Juan 1:14 nos decía que el verbo se hizo carne y el verbo tabernaculizó entre nosotros. Llegábamos a la Parashat Nitzavim Vayelech y entendíamos en Deuteronomio 29 que el pacto que se hizo en el monte Sinaí era para los que estaban en ese momento y para los que aún no habían sido añadidos. Es decir, y mencionábamos que seguir la Torá no era algo exclusivo del judaísmo, no tenía que ver nada con el estado de Medio Oriente, no se trataba de una cuestión biológica, étnica, cultural. Seguir la Torá es simplemente la evidencia de que somos hijos de Dios de acuerdo con la promesa. No teníamos que sentirnos excluidos ni ver a Israel como algo lejano, como que si no nos compete.
Pero repito, no al estado de Medio Oriente, sino a la identidad celestial que nos ha dado nuestro Padre. Y es en lo que estamos añadidos, en el pacto que se hizo en el monte Sinai. Y es lo que habla Juan 18:36, la oración que menciona nuestro Maestro Jesús. No te pido solamente por esto, sino también por los que van a creer por la predicación de estos. Llegábamos a la última porción que vimos, me parece, hace 2 semanas, donde hablábamos un poquito de qué es la emuná, que Dios es la emuná y qué significaba la fe. Aclarábamos que no era el conjunto de creencias, es decir, bíblicamente no está bien dicho decir la fe católica, cristiana, musulmana, no va por ese lado en el término bíblico, ni tampoco se trata de orar gritando, ni hacer fuerza, ni apretar más las manos. La fidelidad es lo que reside en nosotros por gracia de Dios. Entonces, somos fieles en lo poco, lo seremos en lo mucho. Si somos canales de Dios, vamos a exhibir ese fruto y listo. Entonces, ese es el pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta hoy. Ahora sí nos vamos a centrar en la porción que corresponde a este día. Vamos a abrir Deuteronomio capítulo 33, versículo 1. Deuteronomio capítulo 33, versículo 1. Recordemos que el nombre de esta porción es lo que aparece en la primera línea del versículo 1. Esta es la bendición, así se llama, y seguimos con la lectura. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a todos los hijos de Israel antes de que muriese. Dijo el Señor, vino de Sinaí y de Seir se levantó. Tenemos esclareció nuestras versiones, sin embargo, la palabra toma un significado diferente. Como lo tienen en su pantalla, lo he puesto ahí para que lo puedan visualizar y concentrarse en lo que vamos a explicar. Empieza, y vamos a hacer una pausa hasta ahí, en el versículo 2, mencionando dos lugares. Primero, que vino desde el monte Sinaí, y segundo, se levantó de Seir. Sabemos que en el monte Sinaí se entregó la Torá, cuando humió el monte, cuando el pueblo no quiso acercarse y le mandó a Moisés por miedo. Y bueno, posteriormente Moisés explicó las palabras, el pueblo respondió, haremos como has dicho, daremos oído a tus palabras. Sin embargo, no fue así. Bien, tenemos claro qué pasó en el monte Sinaí. ¿Por qué dice que vino? Pues porque ahí se introdujo la Torá en el mundo por primera vez. El testimonio de Dios escrito con su propio dedo en las tablas de la piedra. Recordarán, quizá. Pero ¿qué pasó en Seir? ¿Qué significa que se levantó desde Seir? ¿Qué es esa tierra? ¿Qué evoca? ¿O a dónde nos está llevando? La tierra de Seir es aquella que pertenece por heredad a los descendientes de Esaú. Y ustedes se recordarán qué caracteriza a Esaú. Me gustaría la participación del público. ¿Cuál es la característica de Esaú? ¿Qué es lo que busca y cómo se lo distingue a Esaú? ¿Qué pasó cuando tuvo hambre? ¿Qué hizo Jacob? Ok. Bueno, Sí, Carlitos. Silvita. Sí, gracias, Bueno, gracias. Esaú, bueno, como es conocido, ya vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No le dio la suficiente importancia a lo que era ser hijo del Señor. Entonces, al desechar la primogenitura, desechaba todo lo que ello representa, sus bendiciones, la bendición principal que es para el pueblo de Israel justamente, y todos los beneficios que recibía como
parte de esas bendiciones que son muchas, ¿no? Así es. Muchas gracias, Elvita. Susi, iba a aportar algo, me parece. No, sí, lo mismo, Carlitos, que Saúl vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Muy bien, gracias. Entonces, todos los descendientes de Saúl ya vinieron programados de esa manera. Desechar lo eterno y lo que realmente vale la pena por lo pasajero y corruptible. Por eso he puesto en el cuadrito de abajo, los descendientes de Saúl se caracterizan por poner la vista en las cosas que se ven y nunca en las cosas que no se ven, al contrario de lo que nos dice la palabra. De eso se caracteriza Saúl, en pasar el hambre, en llenar los antojos del día, sea como sea. Eh, Hermana Doris, sí, levantó la mano. Adelante. Bueno, parece que no fue nada. Entonces les decía que a Esaú y a sus descendientes no les importa que pierdan, que ganen, lo que les importa es pasar al momento. Y por eso se caracteriza todos sus descendientes. Entonces, ¿a qué representa Esaú? Esaú es la representación de toda la humanidad, por naturaleza. Y les he puesto en pantalla, en amarillo, ven que las mismas vocales que forman el nombre de Edom, que también es como se le llamó a Esaú, forman la palabra Adán. ¿Ok? Les he puesto para que se den cuenta de esta situación. Y no es casualidad, y es por el hecho que les estoy mencionando. La humanidad por naturaleza, vamos a ver su conducta. Romanos capítulo 1, versículo 21, por favor. La naturaleza humana descrita en los siguientes versículos. Y por supuesto, más allá de lo humana, aquí habla de personas que ya conocieron a Dios de cierta manera y aún así no les importó. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué digo esto mientras llegan? Porque Esaú no era cualquier persona. Recibió la misma educación que Jacob, así que no era una persona que estaba en blanco. Romanos capítulo 1, versículo 21 nos habla del comportamiento de Edom o del Adán, es decir, de la humanidad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Entonces, desde el versículo 29 hasta el 32, son las noticias que se escuchan a diario en el mundo, lo que se oye a diario. Y es porque Saúl está presente aquí en la tierra a manera, ya le digo, a través de su intención. Y en Job 15:7 nos hace una exhortación. En tan poco tienes las consolaciones que Dios te da y las palabras que con dulzura se te dicen. Una amonestación que puede caer a nosotros cuando estamos queriendo incurrir en alguna falta. En tan poco tienes la consolación de Dios. Tan insuficiente te parece Dios que vas a buscar tu afán de un momento. Que no sea el caso. Dios nos guarde de pretender ir para atrás. Entonces, ¿qué significa que evoque el lugar de Seir? Seir es un lugar incompatible para la vida. ¿Por qué es incompatible? Porque está lleno de pecado, porque está lleno de querer llenar mi ambición a cualquier costo. Entonces, igual que en Egipto, es un lugar muy estrecho. Allí nada crece. Al contrario, lo poco que queda con vida es absorbido para que todos vayan a un solo sentir, que es al pulso del príncipe del mundo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, entendemos qué es Seir. Ahora, ¿qué significa que Dios se haya levantado de Seir? Vamos, por favor, una persona que me ayude con el Salmo 85:11 y otra persona con Zacarías 3:8. Amén, Carlitos. Gracias, Silvita. Ya, Salmo 85:11 dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Gracias, Silvita. Que tengamos en mente eso, la justicia brotará de la tierra. Y en Zacarías 3:8 nos dice, escucha pues ahora, Yeshua o Yehoshua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que desde Seir, desde el lugar que era incompatible para la vida, donde no crecía nada, el Señor iba a poner a su renuevo, iba a poner a su siervo, es decir, se iba a poner a sí mismo, de modo que en forma de hombre, solo en forma de hombre, viniera a demostrar cómo puede vivir un cuerpo con el poder de Dios. Entonces, aquí en estos dos versículos ya nos está dando una pista de que Dios no vendría desde el cielo en un principio, situación por la cual niegan al Mesías, bueno, una de las situaciones por las cuales niegan al Mesías los hermanos de Judá, sino que empieza diciendo que iba a brotar de la tierra, iba a brotar del lugar donde no iba a crecer la vida. ¿Para qué? Para que, como lo dice en la carta de los Hebreos, por medio de la muerte venciera al que era el dominante del imperio de la muerte. Entonces, se levantó de Seir. ¿Qué quiere decir? Que el Mesías iba a venir de aquí mismo, injertado en el vástago de Isaí, como injerto. Entonces, seguimos ahora sí avanzando en el versículo 2. No sé si vamos claros hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Todo va bien? Sí. Si todo va bien, avanzamos en el versículo 2. Dijo, el Señor vino de Sinaí y de Seir se levantó, resplandeció desde el monte de Parán, y en nuestras traducciones dice, y vino de entre 10,000 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Casi iba bien, sino que nada más no aparece la palabra santos, no aparece la palabra 10. Pequeños errores que ha hecho el traductor. Le he tratado de ubicarle de la mejor manera
como tienen en su pantalla, de lo incontable de la santidad, es decir, desde los cielos, desde la plenitud máxima donde habita Él con todos sus atributos, de su diestra, es decir, de su poder, trajo una ley de fuego para ellos, lo que pasó en el monte Sinaí. Hubo tal estremecimiento porque nunca antes se había dado un suceso de tal magnitud, que una porción de la santidad haya venido a habitar en Seir, a modo figurativo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta ley de fuego? Que es todo lo que hemos venido estudiando en el año. ¿Qué propósito tiene esta ley de fuego en nosotros? ¿Por qué de fuego? Vamos a abrir, primero vamos a ir desde lo súper sucinto. Salmo 18, versículo 28. Dice en el Salmo 18, versículo 28. Tú encenderás mi lámpara, Señor mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. ¿Qué nos dejen claro esto? Que nadie está tan completo, bueno, mejor dicho, nadie está completo, nadie es tan autosuficiente para no requerir la luz de Dios. No importa qué tan bueno se crea, no importa qué tanto presuma de sus virtudes, si es que no tiene esta ley del fuego que vamos a ver qué es, no está iluminado, sino que más bien vive en tinieblas. Aun si presume de no creer en Dios, se está estableciendo él a su propio ego como Dios mismo y se está agradando a él mismo. Entonces, ha puesto a su ego por delante de él. Y ese es su Dios, el Dios de los ateos, aunque no lo quieran reconocer, pero ahí está. Entonces, ¿a qué íbamos? Que nadie está tan iluminado como para no necesitar de ese fuego. Y en Proverbios 6, 23, Proverbios capítulo 6, versículo 23, nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Este fuego es encendido por una chispa de luz que proviene de sus mandamientos. Esta chispa es una sola. No hay dos. No es que lo del Antiguo Testamento es diferente a lo del Nuevo, ni se tiene que ver como el Dios del Antiguo Testamento o el Dios del Nuevo Testamento. Son el mismo, ayer, hoy y siempre. Nunca ha habido luces diferentes. La luz brilla a una misma intensidad, que es la luz inaccesible. Manteniendo una perfecta armonía desde el inicio, hasta ahora que nosotros estamos entendiendo y siendo revelados por ella, y para los que han de venir. Y cuando se manifieste, se manifestará diciendo lo mismo. Bien, entonces esta ley de fuego cumple dos objetivos básicamente en nosotros. Uno para nuestro interior y otro que apunta hacia los demás en beneficio del resto. Básicamente, a manera general. Entonces, abramos nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 8, por favor. Estamos hablando de la ley de fuego. Vemos que necesitamos ser encendida por ella, que solo hay una luz, que no hay muchas diferentes, sino las demás son imitaciones nada más, y que esta ley tiene un propósito en nuestras vidas. Es decir, nos viene a alumbrar por algo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 54. Lo que vamos a leer a continuación se desarrolla en el contexto de la inauguración del primer templo. Se acabó de construir y van a dar apertura. En ese contexto se desarrolla lo que vamos a leer a continuación. Cuando acabó, estamos en el versículo 54, el capítulo 8, repito, Primera de Reyes. Cuando acabó Salomón de hacer al Señor toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar del Señor con sus manos extendidas al cielo. Entonces, ¿ha sido bíblico arrodillarse? Claro que sí. Aquí está el testimonio. Y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta,
Perdón un momentito. Ahí sí, versículo 56. Bendito sea el Señor que ha dado descanso a su pueblo Israel. Sí, no paz, sino descanso, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés a su siervo, su siervo, ha faltado. Entonces, ¿qué vemos que se estaba cumpliendo aquí? Dios estaba habitando en medio de ellos, Dios estaba edificando a su congregación, a su iglesia, que es lo mismo. Dios les estaba dando de beber un agua que quita la sed. Dios les estaba haciendo distinguidos, lo que vimos en los 4 libros. Entonces, a manera general, lo que acabo de decir está cumpliendo todas las palabras que dio a Moisés. ¿Y qué nos da a entender la primera línea? Que el reposo verdadero solo lo vamos a alcanzar, el descanso, cuando habitemos cara a cara con Dios. ¿Qué es el descanso? Es diferente a la idea del Shabbat, porque el Shabbat es la suspensión de nuestras actividades diarias. ¿Para qué? Para hallar el descanso. ¿Sí? Podemos suspender las actividades y seguirnos sintiendo cansados. Sí. Entonces, el descanso es el objetivo que se pretende alcanzar con el cumplimiento del Shabbat. Y es lo que está hablando aquí. El descanso será cumplido. Aquí les da una pequeña idea. Cuando Dios habita en medio de nosotros cara a cara. ¿Sí? Entonces, avanzamos. Lo importante aquí, no ha faltado a ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo. Versículo 57. Esté con nosotros el Señor nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. ¿Con qué objetivo están pidiendo la cercanía de Dios? No lo piden por estabilidad económica, de pronto por alguna situación contraria a la salud, que no está mal, por supuesto, pedir por eso. Pero, ¿cuál es la motivación principal aquí? ¿Por qué pedimos la cercanía de Dios? Que esté con nosotros el Señor siempre. Versículo 58 nos indica. ¿Para qué está pidiendo la cercanía Salomón? Para que se incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Estatutos, acuérdense que eran las promesas inamovibles. Y sus decretos, los correctos procedimientos, la manera de ejecutar los mandamientos, las cuales mandó a nuestros padres. Entonces, Salomón está evocando a Dios, no para que sean prosperados, no para que les vaya bien en el trabajo. Y repito, se puede pedir, no hay ningún problema. Pero ¿qué está procurando aquí Salomón? El reino de Dios y su justicia. Porque ha entendido que lo demás es completamente añadidura. Ha de llegar cuando tenga que llegar y si tiene que llegar. Es el entendimiento hacia el cual debemos apuntar. Que en nuestra condición humana es difícil porque estamos expuestos a necesidades carnales, ya sean alimenticias, de salud y toda la situación que atravesamos en este cuerpo corruptible. Sí, pero apuntemos siempre a buscar el reino de Dios y su justicia, como lo está haciendo aquí Salomón. Versículo 59. Y estas mis palabras con que he orado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su día. Entonces, lo leemos rápido y no encontramos algo importante que dice. Al mencionar la palabra causa, se está refiriendo al debido proceso, la misma palabra que aprendimos antes, la correcta manera de hacer los mandamientos. Entonces, le está diciendo que día y noche nunca deje de cumplirse su justicia en ellos, ya sea para bien o para mal, sea que ellos pequen, o sea que ellos hayan sido agraviados,
que el debido proceso nunca falte en Israel, es lo que está pidiendo. ¿Y con qué objetivo pide esto? A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Cómo vamos a ser reconocidos delante de las naciones? Cuando esa ley de fuego, expresada a través de mandamientos, promesas y procedimientos, sea materializada a través de nuestras acciones. Así vamos a dar a conocer al Señor. Si es que nosotros empezamos a adquirir tácticas del mundo o empezamos a asimilarnos a las estrategias que utiliza, por ejemplo, llevar humo y luces al altar en el momento de la alabanza para que se vea más bonito y que la gente piense que igual hay fiesta en la iglesia. No se trata de eso, sino que haciendo el debido proceso, haciendo la justicia, reconozcan la invariabilidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo denunciaba, ¿acaso no hay ni algún sabio entre ustedes que juzgue su causa, sino que tienen que ir a los tribunales de los gentiles? ¿Qué pasa si entre creyentes vamos a esas instancias? ¿Qué estamos reconociendo? Que la justicia de Dios no fue suficiente y que tengo que buscar otro medio porque Dios no se da abasto para mi causa. Entonces, el debido proceso es lo que nosotros necesitamos aprender, la parte práctica de la ley, para que abandonemos el estatus de oidores y pasemos a ser hacedores, 100%. Una lucha que tenemos que preocuparnos día a día, ocuparnos de que todo lo que vayamos aprendiendo, absolutamente todo, vaya siendo aplicable en mis acciones, para no caer en el estatus de hipocresía. ¿Ok? Y así van a conocer a Dios. Versículo 60 a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Versículo 61. Sea pues completo su corazón para con el Señor nuestro Dios, andando en sus promesas y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante del Señor. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel a la casa del Señor. ¿Qué les parece su inauguración? 142,000 sacrificios para abrir el templo. 142,000. Ni más ni menos. Si ustedes siguen leyendo, da testimonio que el altar ya no avanzaba. Entonces, es súper increíble. Ok, entonces, centrándonos del tema. Una de las aristas para las cuales nos fue dada la ley de fuego es para que a través de su aplicación demos a conocer la justicia de Dios. Ok, para afuera, eso es para afuera. Eso sería lo externo. Ahora vamos con lo interno. Vamos a Josué 1. La continuación de Deuteronomio. Josué 1, capítulo 1, versículo 1, por favor. ¿Alguien que me ayude con la lectura hasta el versículo 3? Amén, amigo. Gracias, amiga. ¿Preparativos para la conquista? Sí. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Bien. Quise hacer una pausita ahí para tener cuidado de no sacar de contexto este versículo, en el sentido de que haga lo que haga, Dios me va a seguir y Dios me va a apoyar. O peor aún, Dios me tiene que apoyar en la decisión que yo tome. Porque se podría decir, aquí dice,
les he entregado todo lugar que pise la planta de su pie. Entonces, discernir y mirar qué estamos escuchando. De pronto, alguna vez nos cruzamos con ese mensaje. De pronto, ¿qué puede pasar? No creo que suceda, pero de pronto estemos atentos, ¿sí? Seguimos al versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás de este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya va repitiendo 2 veces. ¿Será que es porque por gusto o porque el camino es fácil? La senda requiere precisamente de esto. La senda es estrecha. Mucho esfuerzo y valentía. Desde las cosas más sencillas, esfuerzo y valentía para sentarse a estudiar cuando no hay tiempo, cuando ni se ha dormido, esfuerzo y valentía. Desde eso, desde las cosas más sencillas hasta las más complicadas, en una prueba de carácter, donde necesitamos aplicar lo que he aprendido. Esfuerzo y valentía constante, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bien, analizando un poquito la palabra prosperado, he visto que se aparta mucho del significado de la palabra. Vamos a ver vamos a ver, les leo rápidamente, denme un momento. Esta misma palabra que aquí han traducido como prosperado, en el Salmo 111, versículo 9, la traducen, denme un momento, ya voy. Para que sea, aquí está. Aquí, Salmo 119, versículo 99. Vaya error. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido. Aquí la traducen como entendido. Y a lo largo de toda la Biblia, básicamente la asocian con el entendimiento, con el discernimiento. Entonces, ¿por qué la prosperidad? Es el afán de asociar a la retribución de Dios por hacer las cosas bien. Como que si Dios me debe algo, como que si estoy trabajando para Él y como ya me esforcé un día, Él tiene que pagarme siendo próspero. No va por ahí. No es prosperado, sino para que tengas discernimiento, para que seas entendido. No te apartes de la ley, ni a diestra ni siniestra, para que seas entendido en todas las cosas que emprendas, para que tengas el discernimiento. Ese es el objetivo de la ley, que en nosotros se siga creando una conciencia de ya no servir a nuestros miembros, sino más bien de presentarnos como sacrificio vivo y agradable. Dios no paga por la obediencia, porque es lo que nos corresponde ser. Es el deber ser de las cosas. Así tienen que funcionar. Nadie le está pagando al sol por salir, porque es lo que tiene que suceder. La retribución, más bien, viene por los padecimientos que sufrimos por la obediencia. En función de eso viene el pago, pero no solo por la obediencia. Y ahí sí es muy diferente. Entonces, abrimos Romanos capítulo 2, versículo 17 al 20. Hacer esa pequeña corrección en su Biblia. No dice para que seas prosperado, sino para que seas entendido o para que tengas discernimiento. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Ven? El objetivo de la ley, aprobar lo mejor.
y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Todo eso está inmiscuido en la ley. A continuación hace justamente la amonestación contra la hipocresía, pero nos centramos en lo que dice primero. Tenemos la forma de la ciencia y la verdad en la ley. Tenemos el método para probar lo que es bueno. Y aún así preferimos a veces prestar oído a las fuentes externas, a lo que dice la vecina, a lo que se oye en la novela. Entonces, hagamos la conciencia de que todo este tiempo que hemos leído, no hemos estado pasando el tiempo, ni hemos leído cualquier libro, sino hemos estado leyendo la ciencia y la verdad, lo que es realmente bueno para nosotros, lo que nos va a aumentar el discernimiento, lo que nos genera una conciencia. Y avanzamos hacia el versículo 8 de Josué. Volvemos para Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él esté escrito. Porque entonces, nuevamente ponen prosperar y otra palabra diferente a la de arriba. Entonces harás exitoso tu camino. ¿Qué es ser exitoso según la Biblia? ¿Qué significa que yo tenga éxito? La definición la vamos a encontrar en el Salmo 1, capítulo 3. Mientras se dirigen para allá, el hecho de ser exitoso de acuerdo a la Biblia es concluir con mis metas, como lo tienen en pantalla. Cumplir con la función para la que fui diseñado en este mundo. ¿Y cuál es la función para la que fui diseñado? Salmo 1, versículo 13. Bueno, voy a leer desde antes para tomar contexto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nuevamente, sino que en la ley del Señor está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y aquí viene la definición del éxito. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace tiene éxito. Nuevamente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy siendo exitoso? Porque tengo dinero, porque tengo 3 casas, porque vivo holgadamente todos los meses. Por eso tendré éxito, porque estoy viajando a cada rato, conociendo el mundo. ¿Eso me hace exitoso? No. Y cuidado, no es que ahora haya que vivir en la austeridad total para obedecer la palabra. No se trata de eso, sino enfocarnos en lo que realmente importa y tomar a lo demás como añadidura. Salmo 1.3 nos da el primer paso para ser exitoso, estar bien plantado. ¿Bien plantado en qué? En su ley, firme, para resistir a las corrientes de agua, a los vientos de doctrina que me quieren llevar de derecha a izquierda, como las olas del mar, como antes. Segundo punto, doy fruto en el tiempo. No apresurarme porque no veo frutos de lo que estoy de pronto estudiando en este momento. Hablo de la palabra, sino que tiene un momento para suceder, como lo habla el libro de Eclesiastés. Para todo hay tiempo. Y si aún no ha llegado lo que esperamos y está dentro de la voluntad del Señor, daremos fruto en virtud de su fidelidad. Tercero, su hoja no cae. ¿Para qué sirve un árbol frondoso? Para dar sombra. Bueno, generalmente, ¿para qué sirve un árbol? Para que una persona pueda acercarse a comer del fruto y pueda refugiarse en su sombra. Entonces, nosotros seremos exitosos cuando estemos sirviendo a los demás y así cumpliendo la función para la que fuimos diseñados, que repito, es la de servir a nuestro prójimo. ¿Cómo? Dándoles de comer del fruto que ha permitido Dios que se exhiba a través de nosotros. ¿Cómo más? Dándoles sombra cuando estén cansados. Como dice allá en 2 Corintios, como que si Dios mismo rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. De esa manera, en tanto que yo sirva a los demás, siguiendo el ejemplo del Mesías, que Él no vino a ser servido, sino vino a servir, porque el que quiera ser servido
tiene que ser el último, tiene que ser el más agencioso, tiene que preocuparse por el resto al máximo. Entonces, servir a los demás con mi fruto, proveer de sombra a los que necesiten mientras espera firme su regreso. Bien plantado, dando fruto al tiempo y sin que mi hoja caiga, siempre y cuando ponga al Señor como mi roca. Allí estoy siendo verdaderamente exitoso. Allí estoy cumpliendo la función con la que fui diseñado. Y termina el versículo 8 de Josué 1 diciendo, porque entonces tendrás éxito en tu camino, y en nuestra versión le ponen y todo te saldrá bien. Lo que habla es, al final dice, y serás consciente, y tendrás discernimiento, y sabrás lo que estás haciendo. Lo que nos dice Josué 1:8. Esas son las funciones, básicamente, de la ley de fuego que vimos que dice en Deuteronomio 33. Primero, que exhiba la justicia de Dios para con los demás, y segundo, que mi discernimiento esté ejercitado, mis sentidos no se extravíen con facilidad de la fidelidad del Mesías. Entonces vamos a volver a Deuteronomio para ya terminar. 34. Pueden detallar en sus casas todo el capítulo 33, donde habla las bendiciones para las tribus. Ya saben, por cuestiones de tiempo, no detallamos cada una. Estamos en el versículo 34 de Deuteronomio. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo el Señor, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron, e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y fin, hemos terminado el ciclo de estudio de la Torá, hermanos. Felicidades, se acaban de graduar en los 5 libros. Por supuesto, como siempre hemos dicho, no hemos visto todas las particularidades y no nos avanzaría la vida para revisar lo que dice cada versículo. Y por eso el tema de la reunión, la eternidad de la Torá. Podríamos volver mañana a revisar el mismo capítulo y volvería a salir algo nuevo. Y así cada año, cada año, cada año. La persona con la que estudio comenta diciendo, he estudiado 17 años para allá y jamás me he repetido un tema. Entonces, hacia allá tenemos que ir, hermanos. Voy a terminar la transmisión en Facebook para todos los hermanos que nos están acompañando por ese medio. Les comparto el link de Zoom porque vamos a tener un pequeño momento especial. Espero que se puedan unir, donde vamos a estar escuchando testimonios de los hermanos, por favor. Entonces, a los que puedan y a los que no tengan carga, les ruego de su compañía. Va a ser un momento especial que quiero resaltar para que queden sus memorias de haber terminado el primer año de estudio, su primer año. Entonces, ahora les comparto el link. Un momento. Oh,
A ver, ahí estamos. Un momentito nada más, mientras llego a Facebook y listo. Así es cuando se está de apuro. ¿No? Listo. Les he compartido el enlace a los hermanos de Facebook que puedan unirse. Vamos a terminar la transmisión ahora. Shabbat Shalom.